Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches y bienvenido al estudio del libro de Shemot. Continuamos con Shemot. Esta noche es la porción que se llama Teruma, que se puede traducir como ofrenda elevada. Teruma, ofrenda elevada, que se encuentra en el Éxodo 25, verso 1 al 27, verso 19. Pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que de nuevo la porción Teruma, ofrenda elevada, Éxodo 25, verso 1 al 27, verso 19. Y esta porción tiene 3 mandamientos, de los cuales 2 de ellos son positivos y 1 es negativo. Y este es el capítulo en que comienza Hashem a dar los mandamientos con respecto a el Mishkan o el tabernáculo. Y debido a que da tantas descripciones y tantas medidas y muchas veces es difícil imaginar o ver lo que está descrito, pues voy a dar un PowerPoint para que entonces así puedan tener más relación con lo que están leyendo. Así que permítanme un segundo compartir aquí con ustedes. Y la porción, como dije, es Teruma, ofrenda elevada, Shemot 25:1 al 27:19. Y aunque esta presentación yo la he dado en otras ocasiones, siempre se le añade algo diferente. Así que vamos a leer lo siguiente. Dice, precedente al mandato de construir el Mikdash o Mishkan. Recuerden que lo primero que se construye el Mishkan, que es lo que traducen como tabernáculo, y Mikdash es lo que luego se construye como el templo. Las 2 palabras están relacionadas y vamos a ver eso. Así que el precedente de por qué Hashem pide que se construya un Mishkan y un Mikdash es lo siguiente. Antes del pecado de Adán y Eva, el mundo completo era santo y no existía la muerte. O sea que la tierra completa era un espacio sagrado. Y porque era un espacio sagrado y no existía la muerte, entonces Hashem podía morar en medio de su pueblo. Esta santidad global permitía a Hashem morar en medio de su creación por medio de su Shekhinah. Algunas personas dicen Shekinah, pero en hebreo la palabra Shekhinah, que proviene de Shakan, que significa morar o habitar. Por lo tanto, esta santidad global permitía a Hashem morar en medio de su creación por medio de su Shekhinah, que es la presencia visible. Y en algunas traducciones, por ejemplo, si leen el Targum Onkelos es una traducción aramea de la escritura hebrea, y Onkelos describe que la Shekhinah, la presencia visible, lo describe como Memra. Memra es en arameo, que en griego se traduce logos, que al español se traduce verbo, pero que en la Biblia hace referencia como el mensajero del pacto. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque quien Adán y Eva veían y hablaban era el Memra, el logos, el verbo, el mensajero del pacto. Porque recuerden que Hashem, Yod-Heh Vav-Heh, no se puede ver. Yod-Heh Vav-Heh no tiene cuerpo, no tiene forma. No está limitado a espacio, ni tiempo, ni materia. Por lo tanto, tenía una representación visible, que como les dije, en arameo se le dice Memra, en griego logos, en español verbo, y en la Biblia le llama el mensajero del pacto. El pecado trajo muerte al mundo. Hashem entonces exilió a Adán y a Eva y removió su Shekhinah o su presencia visible debido a que la muerte entró al mundo.
Hashem no puede morar ni está en medio donde exista la muerte. Por eso el Mishkan y el templo, Mikdash, son espacios de vida. La redención de Egipto, la revelación en el monte Sinaí de la Torá y el pacto, y el mandato de construir un Mishkan fue con el fin de restaurar su Shejinah en medio de su pueblo. De nuevo, la redención de Egipto, el propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Revelarse en el monte Sinaí dando su Torah y su pacto. Y el mandamiento de construir el Mishkan fue con el fin de restaurar de nuevo su Shejinah, su presencia en medio de su pueblo. Mikdash, Mishkan, en Mikdash, podemos traducirlo literalmente como lugar o espacio sagrado. Proviene de la raíz Kadash, que significa santidad o santificar, y de la palabra Kadosh, que se traduce como santo o sagrado. Y esto hace que se mantenga santidad dentro de ese espacio. Mantener santidad requiere de límites, de restricciones. Si un espacio sagrado es tratado como cualquier espacio común, pierde su santidad. El Mishkan creaba un espacio sagrado portátil. El templo en el futuro crea una versión permanente del espacio sagrado. Y hay límites y restricciones. Si ustedes recuerdan, y vamos a ver un poquito más adelante el diagrama, cuando Hashem dijo que el pueblo se quede abajo, frente a la montaña, suban Moisés, Aarón, los ancianos, hasta cierto punto, y Moisés es el único que entra a la presencia de Hashem en la cima. Y había restricciones. Hashem dijo que nadie venga y toque el monte, a menos que quiera morir. Igualmente con los animales, no podía acercarse a nadie que no fuera llamado al monte, como hizo Hashem con Moisés y los ancianos. La palabra Mishkan significa lugar para habitar o morada y proviene de la raíz Shakan, que significa habitar o alojarse. Igualmente Shejinah o Shekinah significa la presencia divina visible, lo que al español traducen como la gloria de Dios. Y no quiero ser no quiero decirlo de una forma para ofender, pero cuando la gente habla de que baje la gloria de Dios, que baje su fuego, no sabe lo que están diciendo. Porque si la gloria de Hashem fuera a bajar y su fuego, como hizo con los hijos de Aarón, yo le aseguro que no estaría nadie de pie. Teruma, ofrenda elevada. Teruma en el hebreo original significa elevar separadamente, un estatus más alto. En el hebreo moderno, teruma significa donativo u ofrenda. Hay un mínimo de 50 capítulos en la Biblia que menciona el Mikdash. Hay 13 en Shemot, que es Éxodo, 18 en Vayikra, que es Levítico, 13 en Bamidbar, que es Número, 2 en Devarim, que es Deuteronomio, y 4 en el libro de Hebreos. Y habla de la construcción, los ritos, los Kohanim, que son los sacerdotes, el cargar el Mishkan y todo lo que significa. En otras partes de la Biblia habla en forma figurativa. 279 de los 613 mandamientos tienen que ver con el Mishkan o el Mikdash. 279 de los 613, que hace un 45.5% de todos los mandamientos tienen que ver con el Mikdash o con el templo. Si usted saca esos 279 mandamientos, usted se queda con menos de la mitad de la Biblia, de los 5 libros de la Torá. Había dicho que hay 3 mandamientos, 2 de ellos performativos, 1 prohibitivo. El mitzvah performativo o positivo es el de construir el Mikdash, santuario, en Shemot 25:8. En el desierto, el Mikdash es portátil, temporero, pero requiere permanencia, un lugar fijo. El mitzvah o el mandamiento prohibitivo de no remover las varas de los anillos
a los lados del arca. Cuando se construye el arca se le hacen unas varas y esas varas no se pueden remover. Esto está en Shemot 25:15. Y el otro mandamiento performativo positivo es de colocar el pan de la presencia, que en el hebreo le llaman lechem panim, continuamente en el mikdash. Aquí la palabra continuamente es tamid. Tamid. Se encuentra en Shemot 25:30. Así que estos son los 3 mandamientos que se encuentran en esta porción. Y recuerden que el libro Taryag Mitzvot explica los 613 mandamientos, que les recomiendo que lo consigan. Se ha traducido al español, el pastor Suaste los tradujo y se encuentra en Telegram y están disponibles para que lo puedan descargar y estudiar. No es descargarlo para entonces imprimirlo y venderlo. Eso es robo. El contexto del antiguo Medio Oriente con respecto a los templos. En el antiguo Medio Oriente las personas no se congregaban en los templos y era un microcosmos del cosmos, era una representación del cosmos completo, del universo. Los templos estaban para servir a los dioses. El templo era la morada de los dioses, un lugar físico que representaba la deidad. Usualmente por medio de una estatua dentro del templo, a la cual bañaban, vestían, alimentaban y le ofrecían sacrificios. Recuerden que habíamos hablado la vez pasada, me parece, del rito de abrirle la boca a los ídolos, porque ellos creían que comían. Y no saben que lo que se estaban comiendo eran los sacerdotes detrás del santo. Las únicas personas permitidas eran los sirvientes del Dios, los sacerdotes de diferentes rangos. Pero en Israel la diferencia es que el arca del pacto era el objeto físico, un símbolo sustituto que contenía las tablas del pacto y representaba el trono y el estrado de Hashem, pero no había imagen. Por eso cuando iban a la guerra, que llevaban el arca y no veían una estatua, un ídolo, una imagen, no veían nada, simplemente que cargaban con un arca, lógico, no se está viendo porque tiene que estar cubierto, pero que no veían nada más, no veían una representación de su Dios. Ellos decían, pero ¿quién está peleando? Una caja. Pero sabemos que Hashem, ese representa su trono, por lo tanto, los enemigos no podían entender cómo era que ganaban la guerra cuando no veían una representación del Dios de ellos. Pero realmente el arca es lo que representa, es el objeto físico que representa el trono de Hashem. Los templos usualmente tenían atrios externos e internos con restricciones de acuerdo a la kedusha, la santidad. Con Hashem, las restricciones que él tiene con respecto a su Mishkan y su Mikdash son restricciones legales asociadas al pacto. Las tiendas de tabernáculos eran levantados como tiendas de batalla, donde el rey moraba como trono temporero rodeado por sus tropas. El ejemplo es el campamento de Ramsés II. Si usted mira el diagrama del campamento de Ramsés II, tiene el perímetro, unas cortinas, en el medio tiene una tienda más grande y después al final una tienda más pequeña que era la cámara del faraón. Y el tabernáculo es muy similar. Tiene también sus paredes, su perímetro, el lugar santo y el lugar santísimo donde se encuentra el trono, el arca. Por lo tanto, si para el faraón esto representaba un campamento militar, de igual manera el Mishkan representa un campamento militar, porque ustedes cuando sigamos leyendo, sabemos que en la forma en que Hashem pide que las tribus se organicen alrededor en una forma militar. Cuando marchaban, cuando se iban, eran una forma militar. Vemos que alas de falcones, Horus, le llaman Horus, guardan al faraón. Así como los querubines que vamos a ver en el arca están vigilando, protegiendo el trono. Para Faraón lo que tenían eran unos falcones que estaban alrededor del trono de Faraón. Y esos falcones se le consideraban los protectores de Faraón. Y aquí en
arca del pacto, del testimonio, lo que vemos son 2 querubines. Y las alas están guardando el trono o el lugar de donde Hashem le hablaba a Moisés y al pueblo. Y estoy diciendo estas cosas para que vean las similitudes, o sea que de nuevo hay que recordar que Hashem le va a enseñar algo al pueblo, darle algo al pueblo que le era familiar, no se iba a inventar algo que ellos no iban a entender, tenían que hablarle de lo que tienen alrededor, así como Yeshua cuando hacía las parábolas era con respecto a lo que tenían alrededor. Si había un molino, se aprovechaba y hablaba, hacía una parábola sobre ese molino. Se veía ovejas, él hacía una parábola con respecto a eso. Él no se iba a parar y hablarle y usar un iPad, un iPhone como un ejemplo, porque eso no existía y no iban a entender. Y Hashem, aún con nosotros, Él habla con nosotros en conceptos que nosotros vamos a entender, que podemos asociar. Nunca nos va a decir algo que no tenemos ni la idea que está diciendo. Por lo tanto, el antiguo Medio Oriente, la cultura, el contexto, nos ayuda a entender entonces lo que Hashem le habla a su pueblo. A diferencia que aquí no son dioses paganos, ni son dioses falsos, ni le tienen estatuas ni imágenes que hay que vestirlo, bañarlo, darle comida. Hashem dice, yo no soy así, no van a ser así conmigo. Se pone una diferencia para que vean que Hashem es el único Elohim, el único verdadero Elohim, y lo que Él está pidiendo, ellos lo pueden entender, pero van a ver cómo, a diferencia, van a adorar y acercarse a Hashem diferente a los demás templos paganos que existían en ese tiempo. En resumen, tenemos que el capítulo 25, del verso 1 al 9, habla de los materiales que se ofrendan. Y estos materiales tenían que ser traídos voluntariamente y de corazón. En los versos 10 al 22 comienza hablando del arca del pacto. Recuerden que el arca es lo primero de lo cual describe, porque el arca es el corazón del Mishkan. Es el trono y estrado de los pies del Padre. Y ahí está el pacto, la Torá. Los versos 23 al 30 hablan de la mesa del Lechem Panim, que es la mesa de los panes, que tiene que ver con la presencia y la provisión del Padre. En el verso 31 al 40 habla de la menora, que es lo que va a dar luz dentro del Mishkan y también representa el árbol de la vida. En el capítulo 26, verso 1 al 37, habla del Mishkan como tal, la morada, espacio sagrado en medio del pueblo, es la residencia de Hashem. Capítulo 27, verso 1 al 8, habla del altar de bronce, donde se traen las ofrendas que tiene que ver con acercamiento, cómo nos acercamos a Hashem. Y luego el verso 9 al 19 habla de los atrios del Mishkan, del espacio sagrado completo que ha sido delineado, separado, con sus límites y sus restricciones. El capítulo 25, Hashem da instrucciones para la construcción del Mishkan. Dice, Hashem habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí teruma, ofrenda elevada, de todo hombre que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi teruma, ofrenda elevada. Los materiales se encuentran en los versos 3 al 7, que son 13. ¿Por qué 13? Recuerden que el número 13, contrario a lo que enseña la cultura, no tiene que ver con nada con mala suerte. El 13 tiene que ver con la gloria, con la Shejinah, con la presencia de Hashem. El número 13 tiene que ver con la gloria de Hashem, su Shejinah. Razón para construir el Mishkan. Dice el verso 8. Y harán un santuario, un mikdash para mí, y habitaré, la palabra shakanti, en ellos o en medio de ellos. Que la razón es transformar el campamento en espacio sagrado y al pueblo en los portadores de su imagen. Por eso en el Mishkan y en el Mikdash no hay imágenes ni estatuas, porque nosotros somos los portadores de la imagen de Hashem. Nosotros somos sus ídolos, si podemos decirlo así, su representación. Porque de nuevo está el plan original del Padre. Cuando Él creó este planeta, creó el Edén,
creó un jardín y puso a Adán y a Eva, era con el propósito de él morar en medio de su creación. Pero la muerte hizo que todo cambiara. Entonces él de nuevo quiere volver a ese plan original. ¿Y qué hace él? Da un diseño, da unas instrucciones de construir un espacio sagrado donde él pueda manifestarse a su pueblo y morar con ellos. En el verso 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el Tavnit, diseño del Mishkan, y el Tavnit, diseño de todos sus utensilios. Esa palabra Tavnit es muy importante. Igualmente el verso 8, que vamos a ir un poquito más profundo en ese verso. Conforme a todo lo que yo te muestre, el Tavnit, que a veces dicen diseño, plano, modelo, forma, pero en el hebreo la palabra Tavnit. Y el Tavnit, diseño de todos sus utensilios. Y así lo haréis. El así lo haréis, vamos a decir lo que eso significa. La mayoría de sus Biblias en español excluyen el y comienzan con así lo haréis. Cuando dice y así lo haréis, no se puede cambiar. Hay un límite de 500 por 500 cúbitos o amot. Eso nunca se puede cambiar. El y en ese verso, y así lo haréis, significa que no se puede cambiar. E implica un mitzvah, un mandamiento para toda generación de construir el templo conforme al Tavnit. Ese simple y significa que toda generación están obligados a construir el templo conforme al Tavnit. Es para toda generación. Y sabemos que desde el último templo hasta el día de hoy no se ha construido. Y han pasado más de 2000 años. El Padre está esperando que se construya de nuevo su casa, porque de nuevo el deseo de Él es morar en medio de su pueblo. Tavnit lo traducen como patrón, modelo, diseño, pero no cambia. Y el precedente es lo que ocurrió en el monte. Recuerden que el monte fue dividido, o se pusieron límites o restricciones en 3 áreas. La parte baja donde iba el pueblo, la parte del medio donde iban los ancianos, Aarón, y la parte de arriba, la cima, donde entró Moisés en la presencia de Hashem. Esto representa las 3 divisiones del Mishkan y del templo. Aquí el atrio, donde está el pueblo, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Es el mismo Tavnit, el mismo plano para el tabernáculo y luego para el templo. Porque son límites de Kedusha, límites de santidad, con restricciones legales de acuerdo al pacto. Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden entrar al lugar santísimo? 1. ¿Cuántas veces al día? 1 vez al año. Porque la santidad de este lugar aquí es el máximo. Y en lugar santo, ¿quién puede entrar en el lugar santo? Los sacerdotes. Todos los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al día? En el lugar santo se hacen ofrendas. No me hagan quedar mal, que Rico va a decir que yo no estoy enseñando el templo a ustedes. En el lugar santo pueden entrar todos los sacerdotes y entraban mínimo 2 veces al día. Recuerden que la menora es 2 veces al día. El incienso, los panes. ¿Cuántas veces se cambiaban los panes? ¿Todos los días? 1 vez a la semana en el Shabbat. Ay, voy a tener que ponerlo en disciplina a ustedes. Los 500 por 500, el Tavnit de 500 por 500, Har Habayit significa el monte del templo. Y ustedes más adelante me hacen el favor y se buscan estos versículos. Bueno, estos son los capítulos que hablan todos del templo o del Mikdash, Mishkan. Primeras de Crónicas 28, 11 al 19, Ezequiel 43, 10, 12.
Por lo menos estos últimos 12 tienen que saber lo que dicen. Porque de Éxodo 25 a Levíticos 11, todo lo que vamos a leer de ahora en adelante tiene que ver con el Mishkan y luego tiene que ver con el templo. Todos esos capítulos. ¿Okay? Y los 500 por 500 es esto que está aquí marcadito como en rojo. Son los 500 por 500. Eso nunca puede cambiar. No les puedes añadir 1 centímetro ni le puedes quitar 1 centímetro. Lo que está en azul y lo que está en verde fue lo que expandió Herodes y los hasmonianos. O sea, de fuera de esos 500 por 500 usted puede hacerlo lo más grande que usted quiera. Pero estos 500 por 500 aquí no se pueden cambiar nunca. Y vamos a ver, este es un diagrama del templo, pero vemos la correlación con el tabernáculo. Hashem comienza de adentro hacia afuera, con los muebles en orden de su importancia, parecido al desarrollo del cuerpo humano. Vean el video, el Mishkan y el cuerpo humano en YouTube de esta servidora. Muy bueno, gracias. Porque así tiene un entendimiento mejor. Cómo el Mishkan, el tabernáculo, se relaciona con nuestro cuerpo y la misma vez se relaciona con el Mesías. Podríamos estar hablando de este tema toda la semana, pero no tengo tanto tiempo. Así que en el lugar santísimo encontramos el arca de oro. En el lugar santo encontramos la menora, el arca de incienso, el altar de incienso y la mesa de panes, también de oro. Y luego fuera del lugar santo tenemos el altar de bronce y el lavacro o el lugar de lavarse, que vamos a ver que todo el mundo lo pone en el lugar que no es. Y esto es el atrio de los Kohanim, de los sacerdotes. Solamente aquí podían trabajar los sacerdotes y solamente aquí en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Todo es oro, porque el oro tiene que ver con realeza. El cobre tiene que ver con juicio. El arca del testimonio de testigo es donde está el pacto. Y más o menos está el arca que tienen diseñada en el Instituto del Templo para usarla la tienen como una representación. El arca como tal no se ha visto desde que Jeremías lo escondió para que no se lo robaran, los babilonios no se lo robaran. O antes de eso, ¿sí? Cuando Salomón, para que no se robaran el arca, fue escondido. Dicen que los del Instituto del Templo saben dónde se encuentra. Esto es una representación. Y lo que cubre el arca como tal en hebreo es la palabra caporet. Caporet. Que a veces traducen como silla de propiciación o mercy seat en inglés. Correctamente es caporet. Y en el arca, en un tiempo dado, estaban las tablas de los mandamientos, estaba una representación del maná y la vara de Aarón dentro. Además de las tablas, segundo set de tablas que se escribieron, que volvieron a hacerse porque las primeras las rompió Moisés. Aún dentro del arca quedaban los pedazos, esas no se botaron. Tuvieron que dejarla dentro del arca conjuntamente con el segundo set de tablas. Esta es otra representación y aquí están los querubines. Recuerden que los querubines, la función de los querubines es guardar, son guardianes, protectores. Así es como el que tienen el Instituto del Templo. Y tiene una orillita aquí, que si leyeron la porción, habla de que le hicieron una orilla al caporet y le llaman corona de la Torá. A esa decoración que le ponen alrededor le llaman la corona de la Torá, porque adentro encuentran la Torá. Y aquí están las varas, y estas varas nunca se podían remover. Una vez se fueron puestas adentro, no se podían remover, porque era para cargar el arca.
¿Quiénes cargaban los muebles del lugar santo y santísimo? Los sacerdotes. ¿Qué familia de los sacerdotes? Los coatitas, de donde salió Coré peleando y molestando que él quería el puesto de Aarón y de Moisés. Luego tenemos la mesa de los panes. Aquí como usualmente la gente lo dibujan, pero la mesa que tiene el instituto es así. Porque aquí te ponen unos panecitos que parecen pita bread. Panes pita. No son panes pita, eran unos trocos como de 11 libras un pan. Cuadrado. Y eran 12. Cada uno representa una de las tribus. Y eran puestos uno encima del otro en 2 columnas y en el medio ponían un frasco con incienso. El incienso no se le echaba al pan. El incienso no se puede comer, el frankincense. Lo que hacían que tenían un frasco con incienso en el medio. Y estos panes se cambiaban en Shabbat. Se cocinaban el viernes y en Shabbat eran cambiados. Entonces, el mandamiento dice que esos panes nunca se pueden mover, que la mesa nunca se puede dejar sin panes. Lo que hacían era que los panes nuevos los metían y empujaban los panes viejos y sacaban los panes viejos por el otro lado. Ay, dañé esto aquí. Ay, bendito. Por lo tanto, nunca se podía quedar la mesa de panes sin panes. Y así como lo tienen par en el instituto del templo. Y este también tenía una corona, se le llamaba la corona de la monarquía, porque la monarquía estaba como el defensor y sustentador de Israel. Y el lechem, panim, lechem se traduce como pan o comida, y panim es rostro, se adelanta el rostro de la presencia de Hashem. Y la mesa de los panes se ponía al norte en el Mishkan, en la pared norte del tabernáculo. Luego tenemos la menora, era la única fuente de luz dentro del tabernáculo, de 7 brazos. Y hay como siempre discusión entre los judíos, porque hay 2 judíos y 3 opiniones. Unos dicen que los brazos eran derechos, rectos, y otros dicen que eran curvos. Pero la mayor parte de las veces lo que se ha visto lo que ha encontrado en la arqueología son brazos curvos. El tamaño de la menora, más o menos eran como 9 pies de alto, lo que sería 9 pies para nosotros. En oro puro de una sola pieza, más tenía su utensilio para echar el aceite, para cambiarle las mechas, para limpiar, y eso era función del sacerdote. Y aquí lo tienen en una tarima, 3 escalones para poder hacer su trabajo. Y tenía que ser aceite puro de oliva, la primera prensada de la oliva. Y la menora iba al lado sur del Mishkan. Y esta es la imagen de la menora que tienen hecha ya en el Instituto del Templo, que es la que piensan usar. Dicen que la menora verdadera se encuentra en el Vaticano. No sé. Y aquí simplemente un diagrama para mostrarles las distancias entre lo que eran las copas, los nuditos, las flores, los diseños que llevaba cada brazo de la menora. Y esto está medido en palmos de una mano. Lo que se usaba en la mía le quedaba chiquita. Y la tienda del Mishkan, sus cortinas y lo que era lo de cubrirla tenía que ser usado con hilo que era teñido de lino, y ese hilo tenía 3 colores. Está el tejelet, que piensan que era un azul así, el tolaat shani, que era como un carmesí, un rojo, y el tolaat shani proviene de un gusano. Y el argamán, que viene siendo como un púrpura. Y una vez se teñía el hilo, entonces ese hilo tenía que ser entretejido.
para que diera el diseño, los colores que llevaba el tabernáculo. Y de donde sacaban esas tinción para hacer esos colores era de una glandulita de estos caracoles. Está el Murex brandaris, que se cree que era el que daba el color púrpura, y el Murex tronculus, que daba el azul cielo. Y eran expertos en cómo hacer eso porque hacían falta por lo menos 800 de estos caracoles para hacer un gramo de la tinción. Y esa tinción era entonces de acuerdo a cómo dejaran el hilo expuesto al sol, era que cambiaba el color, más intenso o menos intenso. Estos caracoles se extinguieron porque estos caracoles, la tinción de estos caracoles era usada para ropa de la realeza, de gente de dinero, porque era muy caro cómo hacer el proceso de esto era carísimo, y hubo un tiempo en que se exterminaron y se dicen que han vuelto los caracoles. Aquí vemos otras variaciones de los colores que se le sacan y aquí tenemos la caracolito adentro, el snail. Y las cortinas tenían que quedar así, tenían que ser bordadas y hechas a mano, porque el diseño que se ve al frente no era el mismo diseño que quedaba en la parte de atrás de la cortina y tenía que llevar los 3 colores. Esta es la cortina que divide entre el lugar santo y el lugar santísimo y habían 4 columnas. Luego habla de las telas que cubren el Mishkan, ya habían 4 telas. La primera tela que cubría era de lino fino y tenía que llevar también los mismos colores y eran querubines, eran bordados dentro de la tela. Porque recuerden que los querubines representan los que guardan el trono de Hashem. Luego era cubierto con una cobertura que era hecha de pelo de cabra. Y luego otra tela que era hecha del carnero. Y esa había que teñirla rojo porque el rojo representaba realeza y santidad. Y luego está una tela de un animal que unos dicen que eran delfines, otros dicen que eran manatí, no sé, llegarían a la Florida para buscarla. No saben exactamente qué animal era, pero era el que cubría arriba a lo último porque no permitía que la lluvia ni nada entrara al tabernáculo, era impermeable a la lluvia, al agua. Esta otra representación de cómo pudo haberse visto. Y recuerden que al frente, hacia el lugar santo, habían 5 columnas y en el medio habían 4 columnas que separaban del lugar santo al lugar santísimo. Y luego las cortinas en el perímetro también de lino. Luego tenían unas tablas, tenían que hacer unas tablas, cubrirlas de oro y las bases eran de plata. Así que imagínense qué cantidad de oro. Y no sé si ustedes han visto alguna vez cómo cubren a veces algunas prendas o algunos materiales que tienen el oro lo tienen que hacer como bien fino, como un papelito, y entonces eso es lo que le ponen pues así tenían que hacer esto para poder ponerle el oro a esas tablas. Y tenían una forma para aguantarla para que no se cayeran. O sea, una arquitectura increíble. Y aquí las vemos todas puestas, de nuevo el frente que da hacia el lugar santo y luego la división para el lugar santísimo. Y aquí para mostrarles las 5 columnas al frente a la entrada del lugar santo y las 4 que dan al lugar santísimo. ¿Por qué ustedes creen que para entrar al lugar santo habían 5 columnas? ¿Qué representan las 5 columnas? Para mí que representan la Torah, o sea que para usted entrar aquí usted tiene que saber la Torah. Y luego hay 4 que dividen entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué representan las 4 columnas? Los puntos cardenales es lo que yo pienso, que es lo único que da acceso al mundo completo,
Para poder tener acceso al Padre es a través de Yeshua, que murió por el mundo completo. Luego el altar de bronce. ¿Cómo usted sabe que el altar es un altar dedicado a Hashem y no es dedicado a los dioses paganos? No hay escalones, no hay escalera, las rampas. Hashem pidió una rampa. Si usted ve un altar, cuando usted va a Israel y ve muchas áreas de arqueología y usted ve lo que ellos llaman un altar, pero tiene escalones, usted sabe que ese altar no fue dedicado a Hashem, sino a los dioses paganos. Así que tenía que tener una rampa. Y el altar que se hizo en el desierto era de bronce, cubierto todo de bronce con sus varas para poderlo cargar. Y tenía una rejilla y esa rejilla era como decir un barbecue bien grandote. Y era hueco por dentro para llenarlo de tierra o de arena en el desierto porque era movible. Imagínense si esto fuera todo de cemento, no había quien pudiera con él. Por lo tanto, la única forma que lo podían mover era que fuera hueco y mientras estaba puesto en su lugar, entonces lo rellenaban con tierra o arena. Y tiene sus cuernos. Recuerden que los cuernos, una de las cosas que representa los cuernos del altar es refugio. Las personas a veces, si buscaban un refugio, se agarraban de los cuernos del altar. Y leemos de eso en la Biblia en varias ocasiones. Y la totalidad, el atrio, y luego donde está el Mishkan como tal, el perímetro, todo esto es espacio sagrado. Aquí no podía entrar nadie que no tuviera autoridad legal para entrar. ¿Okay? Solamente los sacerdotes eran los que podían trabajar aquí. Y aquí siempre le ponen el lavacro y eso está incorrecto. Porque el mandamiento dice que antes de empezar a servir tienen que lavarse los pies y las manos. Si cruzaron de aquí a allá sin haberse entrado aquí, sin haberse lavado las manos y los pies, frito ley. Otro diagrama, viéndolo de adentro, recuerden que la menora queda al lado sur, los panes quedan al norte, el altar de incienso queda en el medio equidistante con todo lo demás. Están las 5 columnas, las 4 y el arca del testimonio o el arca del pacto. Y también la mayoría de las veces lo dibujan con las varas puestas así, cuando realmente las varas tocaban la cortina. Aquí está el altar de bronce y de nuevo esto está incorrecto, el lavacro. Y aquí otra forma para mostrarles las medidas y cómo todo quedaba equidistante, todo estaba alineado, no había nada fuera de lugar, todo tenía su lugar y su punto exacto donde colocarlo. No se podía mover y poner, si usted le decía, pues hoy quiero cambiar los muebles y ponerlos de otro lado para ver cómo se ven, no podía hacer eso, tenía que dejarlo exactamente como Hashem lo estableció. Y aquí de nuevo, aquí está hablando de amot o de pies. Aquí hay 87.5 pies y de largo habían 175 pies. Recuerden que la entrada siempre era para el este. Y aquí de nuevo otro diagrama donde vemos todo el tabernáculo, los panes al norte, la menora al sur, el altar de incienso y luego estas varas van mirando hacia acá, tocando la cortina que dividía del lugar santo al lugar santísimo y las cortinas cómo iban. Esto es una mejor representación de lo que se nos enseñan de ahí de cómo era el tabernáculo. Recuerden que el tavnit, el plano nunca puede cambiar. Entonces, ¿cómo era posible que un sacerdote entrara aquí sin haberse lavado las manos y los pies? Habían otras tiendas a los lados y esto va a corresponder a los edificios del templo. Y aquí entonces tenemos el lavacro que tiene sentido, que la persona, el sacerdote entra aquí, se lava los pies y las manos y luego entra. Si no, no podía. Porque en el templo habían 13 puertas, que significa que también en el tabernáculo tenían que haber 13 puertas. Este es el lugar por donde entraban. Y aquí las personas, por ejemplo, esto es lo que va a ser el atrio de las mujeres. Aquí siempre había mujeres. Aquí se traían las ofrendas.
El sacerdote venía, las tomaba, aquí las mataba, las degollaba, le quitaba su piel. Aquí en el altar se ofrendaba la sangre, las piezas que se quemaban. Y aquí tenemos otras carpas que representan los edificios del templo. Así que esto es una representación mucho más exacta de lo como era en el desierto. Usualmente te ponen el tabernáculo, pero sin las cortinas de los lados. Y así como se va a ver, o se vio en su tiempo en el templo. Lo que son aquí, estas tienditas a los lados, es lo que son los edificios aquí. Esta parte es lo que viene siendo esto aquí, el Mishkan como tal, tabernáculo. Lo que es la puerta Nicanor, la puerta del este, las cortinas que estaban a los lados son los edificios. Tenemos la casa de Aftinas, la casa del tesorero, la casa del corazón y la casa de la flama. Este santuario, el lugar santo, y está la entrada, la puerta. Entonces esto aquí, el atrio de las mujeres. Y aquí al frente era el Sanedrín, Catán o pequeño, y aquí era donde se guardaban las cenizas de la vaca roja. Y esto aquí adentro se le llama el Azará. Y otro diagrama, si usted quiere con más detalle, lo que había en cada una de ellas. Aquí están todos los nombres para que se lo aprendan. Esta flecha aquí, lo que estoy haciendo es una división. Todo esto era lo que estaba en el desierto, en el Mishkan. Lógico, en su forma como tienda, no como edificio. Y aquí está la puerta del este, que es la puerta Nicanor, y lo que luego fue construido como el atrio de las mujeres, con otros 4 edificios. Que está el edificio del aceite, o cámara, mejor dicho, cámara de los nazareos, cámara de los leprosos, donde hay un mikvah, y la cámara de donde se guardaban the wood, la leña. El tabní no cambia. Esto es esto. Aquí un edificio permanente, aquí era temporero que se podía mover. De esta flecha blanca hacia atrás es lo que está aquí, de esta flecha blanca hacia atrás. Este es el edificio, lógico, estos edificios, cuando se hizo el templo y cuando se construye de nuevo, son un edificio altísimo. El santuario nada más súper alto, es como, qué sé yo, cuántos pisos 8 o 10 pisos de un edificio, como si fuera un edificio. Y de nuevo, el tabní, los 500 por 500, no cambia. Lo que cambiaba era lo que estaba fuera de esos 500 por 500, era lo que se podía añadir. ¿Cómo lo relacionamos con Yeshua? En Juan 1:14 dice, y el logos, el verbo, el memra. Y Colosenses 1:15, vayan a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. En Juan 1:14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó, que es la palabra Shakán, donde viene Mishkan. Y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Aquí en el hebreo es la palabra Gesed. Ya habíamos dicho que Gesed significa fidelidad y lealtad al pacto, lleno de gracia y de verdad, Emet. Es el Logos, es la presencia visible de Hashem, era lo que hablaba con Adán y Eva, fue lo que habló con Moisés, fue lo que el pueblo oyó cuando habló. Colosenses 1:15 dice, hablando de Yeshua, Yeshua, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Elohim invisible. Hashem no se puede ver. Yorhe Vafhei no se puede ver. Yorhe Vafhei no está sujeto a materia, a tiempo ni a espacio. Entonces, ¿cómo puede comunicarse con el mundo que Él creó? A través de una representación que en el arameo le llaman memra, en el griego logos, en español verbo,
Y con respecto al pacto, el mensajero del pacto. Y Juan entendía esto perfectamente bien. En Juan 2:9 dice, respondió Yeshua y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. No podemos ser tan legalistas y pensar que el templo es solamente el edificio. El templo es el edificio, el templo es usted, el templo es Yeshua. Hace falta todas esas representaciones del templo, porque el propósito del templo es que Hashem pueda morar en nosotros. Revelación 21:22 dice, y no vi en ella santuario, Mikdash, porque el Señor Elohim Todopoderoso y el Cordero es el santuario Mikdash de ella. La era mesiánica en Ezequiel 40 al 46, si usted quiere saber cómo va a ser el tercer templo, léase el Ezequiel 40 al 46, porque describe el tercer templo. Y el mandato de construirse se encuentra en el capítulo 43, versos 10 al 12. Vaya por favor a Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 43, versos 10 al 12. Ese verso es paralelo con Éxodo 25. 43, 10 al 12. Si usted no saca nada de este estudio más que esto es lo más importante. Verso 10 de Ezequiel 43 dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño, el tavnit de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño, el tavnit de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden todas sus formas, tavnit y todas sus reglas y las pongan por obra. Es un mandamiento. Esta es la Torá de la casa. ¿Cuál es la casa? El templo. Sobre la cumbre del monte, ¿qué monte? El monte santo. El recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la Torá de la casa. Es interesante que sabía que Rambam, ¿ustedes saben quién es Rambam? Maimónides, uno de los sabios más grandes de Israel, que por casualidad era médico y era español. Vivió en Egipto muchos años. Fue médico del presidente o lo que fuera de Egipto. Sabía que Rambam opina que Israel construirá el templo bajo dirección del Mesías. Mientras que Rashi es otro grandote de Israel. Mientras que Rashi opina que el templo celestial descenderá del cielo a la tierra. ¡Ja! Eso suena a algo que dice Revelación, ¿verdad? Paralelo a Éxodo 25:8. Ya lo leímos, pero lo voy a leer de nuevo. Empezando en el verso 9 del capítulo 43 de Ezequiel. Y yo habitaré, shakanti, las mismas palabras que usa en Éxodo 25:8. Y yo habitaré, shakanti, en medio de ellos para siempre. Tú, oh hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades. Aquí es la palabra avon. Y midan con exactitud el diseño, tavnit. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender la forma, tavnit, de la casa. Su diseño, tavnit, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes. Descríbela delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todos sus reglamentos y las pongan por obra. Esta es la Torá de la casa, sobre la cumbre del monte, todo el límite en torno suyo será santísimo. Kodesh Kodashim, que es el mismo término del lugar santísimo. He aquí, esa es la Torá de la casa.
Otro paralelo a Éxodo 25:8, Revelación 21:1 dice, vi un cielo renovado y una tierra renovada porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, Kodesh, una Jerusalén renovada, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo, el Mishkan de Dios con los hombres, y morará Shacán con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Eso es lenguaje de pacto. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. De nuevo, no existe la muerte, entonces Hashem puede manifestarse de nuevo y estar en medio de su pueblo. Revelación 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y qué son las ropas? Las acciones rectas, justas. Vayan a Revelación 19:8. Porque todo el mundo quiere vestirse de lino fino y no sabe ni qué rayo lo que significa. Vayan a Revelación 19:8. Y me voy a pasar un poquito de tiempo, pero disculpen. Revelación 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y qué son las acciones justas de los santos? Vayan a Mateo 5. Mateo 5, verso 17 al 20. Y si alguno de ustedes ha leído la Biblia, sabe que Mateo 5 es el Sermón del Monte. Mateo 5, 17 al 20. Está hablando Yeshua. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, rectitud, sedaca, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué problema tenía Yeshua con los fariseos y los escribas? Sí, se sabían la Torá, sí. Eran muy rectos en cumplirla, pero la cumplían sin amor, sin compasión y sin misericordia. Y tú no puedes hacer la Torá si no tienes amor, compasión y misericordia. Tú no puedes tener justicia si no hay bondad. Esas dos cosas van de la mano. Esas son las vestiduras, ropas, los linos, ropas de lino fino, blanca. Todo el mundo quiere estar bien lindo, pero no saben lo que están diciendo. Y nosotros, 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo entre el santuario Migdash de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario Migdash del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está en Levítico 26:12. No, porque todo el mundo se jacta. No, yo soy el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario, Migdash, del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprado por precio. Glorificar por tanto a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois santuario, Migdash de Dios y el Espíritu de Dios mora, Shacán, en vosotros? Si alguno destruye el santuario, el Migdash de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el santuario, el Migdash de Dios es santo, Kodesh, el cual sois vosotros. Plural. Efesios 2:20. Para aquellos que dicen que
que lo único que necesitan es el Brit Hadashah, pues aquí tienen Brit Hadashah. Efesios 2:20, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que significa enviados, y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, el Mesías, en quien bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo, Midash Kodesh, en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada, Mishkan, de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, que Junat Kodesh. Recuerden que está en plural, no es individual. A fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Si usas estos versos para declararte templo del Espíritu Santo y no sabes, no entiendes, no conoces todo lo relacionado con el templo, eres un ignorante. Tenía otras palabras mayores ahí, pero las borré. No nos jactemos de cosas que no sabemos lo que significan. Porque si dice que eres el templo, significa que eres santo, que Dios mora en tu vida y que tú no haces nada que esté contrario a la Torah. Si tú dices que eres el templo de Dios, que eres, y te hartas de lechón, de camarones, de langosta, cuando Él te dijo muy claramente, no comas nada de eso porque nada de eso es comida. Si tú te jactas de que eres el templo y en la calle, en la iglesia era una cosa, en tu casa era un infierno. Anyway. Si eres de los que no saben, no entienden, no conocen lo que significa el templo, yo les recomiendo que vayan a Tesoro del Templo, anuncio no pagado. Y estudien, ahí está, hay muy buenos recursos. Y para ser miembro, lo menos son $10 al mes. La información que hay aquí no tiene precio. Los cientos de miles de horas que Rico ha invertido aquí no tiene precio. Sus recursos, que él con mucho amor los comparte. Aquí hay muchos recursos que usted puede bajar, estudiar, tenerlo. Él los da. Simplemente $10. $10 le cuesta a usted un hamburger en Burger King o en McDonald's o en Cuchilandia, donde quiera que usted vaya a comer, I don't know. Ahí están los cursos del templo, hay mucha información, así que les recomiendo que por favor, si usted dice que es el templo del Espíritu Santo, aprenda lo que es el templo para que entonces pueda decirlo. Y aquí hay muy buenos recursos. Y si nunca han ido a una conferencia del templo en Panamá, en junio 21 al 23, el More Rico y yo estaremos dando el primer curso del templo en Panamá. Vayan, para que conozcan, para que sepan, para que aprendan. Se acabó el tiempo de ser ignorante, mi gente. No hay excusa. Y aquí pues tienen varias formas para comunicarse conmigo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. Si tienen queja no les voy a hacer caso, pero no importa. Pueden comunicarse conmigo. Así que con eso terminamos. Lógico, hay mucho más que decir respecto a el Mishkan, porque la menora representa el árbol de la vida, representa a Yeshua, el pan representa a Yeshua, o sea, hay tanto que podemos decir, pero realmente no nos da tiempo. Y aquí están cabeceando, muchos están cansados, yo entiendo, pero anyway. Vamos a tomar unos minutitos nada más para algunas preguntas, si hay personas que tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguna persona aquí? Micrófono, por favor. Microfonista, vaya usted. Gracias. Una curiosidad. Cuando el templo temporal, el tabernáculo, perdón, ¿cómo
como se movía constantemente mientras ellos se movían, cómo ellos santificaban la tierra para volverlo a poner todo junto. Había un proceso de santificación de la tierra antes de construir, volverlo a construir. Hasta donde tengo entendido, el lugar era escogido por la nube, y una vez estaba la nube que se paraba ahí, ellos comenzaban en una forma organizada a montar el Mishkan. Lo que le da santidad al espacio es el Mishkan, no el espacio. O sea, el Mishkan, una vez puesto, es lo que le da al espacio santidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ni siquiera es una pregunta, bueno, no sé. Que lo de las medidas de 500 por 500 significa que es cuadrado, Rectangular. rectangular. Bueno, si 500 por 500 es un cuadrado. Pero nunca se ve la representación ni los diseños precisamente cuadrados, se ve rectangular. El espacio es cuadrado, pero dentro de ese cuadrado el templo y el Mishkan eran rectangular. Porque es más pequeño que los 500 por 500. 500 por 500 es el espacio. Y dentro de ese espacio era que montaban el Mishkan y el templo con su edificio. Tiene que caer dentro de esos 500 por 500. Es más, si uno mira bien un mapa del templo hoy día y una imagen más o menos sobrepuesta del templo, el templo queda un poquito como, no queda completamente alineado en el centro del cuadro, sino que queda un poquito virado. Porque el templo en sí, el edificio, es rectangular todo dentro de un cuadrado. Que es el de los 500 por 500. De los 500 por 500. Okay. Lo único que había cuadrado de seguro en el templo y en el Mishkan era el lugar santísimo. Eso sí era un cuadrado perfecto. Ok, gracias. Otra preguntita, que la pared que quedó edificada en Israel, que es la parte oeste del templo, ¿esa es la pared que fue hecha después, cuando que agregaron, o es parte de el templo? Lo que hoy día se ve en Israel, que lo que llaman el muro que queda al oeste, es un muro de contención. Es un muro un muro fuera de los 500 por 500. No es el muro original oeste del templo como tal. Son murallas que quedaban más afuera. Porque recuerda que según ellos subían al templo, había una muralla que era la de la ciudad y después había otra muralla, entonces quedaba dentro de eso o sea, que esa muralla que está ahí es como, contención. ¿Cómo es contención en inglés? Like a retaining wall. Pero estaba fuera de los 500 por 500, o sea, no es la pared oeste del templo como tal, sino de las que quedaban afuera. ¿De esas que agregó Herodes más adelante o no se sabe que la que agregó Herodes era o? No, la que agregó Herodes, o sea, algunas de esas piedras se ven cuando tú vas al túnel el túnel de los rabinos, o lo que llaman el túnel, se ven parte, aún de las murallas que tiene alrededor de la vieja ciudad, hay hay piedras que se puede identificar como piedras de la época de Salomón, de los persas y de los armonianos. Pero son unas piedras distintivas que tienen unas distinciones diferentes. Entonces, en base a esa arquitectura, tú las puedes diferenciar, pero son piedras que quedan, murallas que quedan más externas al donde estaba el templo como tal. Porque donde estaba el templo como tal, lo que era el templo y su edificio, todo lo que estaba alrededor, todo eso fue destruido, como Yeshua mismo dijo que iba a suceder. Gracias. ¿Sí? Incluso la parte más cerca, supuestamente la parte más cerca del templo. Que esa pared es la pared. Bueno, hoy día es lo más cerca que se tiene al templo, lo que llaman el muro, el kotel, que cuando uno baja, entra a los túneles, hay un punto dentro de los túneles que es lo más cerca que quedaba al lugar santísimo. Pero para ver bien las piedras, las que son los cimientos, hay que bajar por ese túnel y verla.
Porque hoy día lo que es el cotel, donde uno se para a orar, esa pared, que llaman la pared de lamento del oeste, esa parte donde uno está parado, todo eso fue construido luego, más tarde. ¿Okay? Las verdaderas piedras más originales se encuentran debajo. ¿Okay? Sí, comentario, pastora, porque me llamó la atención cuando te explicaba del comportamiento y de apoyar a Rico y eso, y me recordé que leí el comentario que dice Rashi del 25 de Éxodo 25:11 en el Talmud de la página 481. Y que el comentario de él es como del arca, que dice que se construyó 3 cajas, dice él en su comentario. Una de madera, de oro y oro. Y él está comparando eso como con nosotros, como con el estudio de la Torá, que ese estudio de la Torá, el interior, tiene que ser nuestro comportamiento en el exterior. Y me recuerdo como usted dijo que muchas veces aquí somos una cosa y en la calle somos otra cosa. Y lo más interesante es que después leyendo más para abajo ahí mismo, en ese mismo párrafo se puede decir, él dice, reduce de este doble revestimiento de oro por dentro y por fuera, que la comunidad debería sentirse responsable de proveer en sustento digno a su maestro de la Torá. Interesante porque a Rico siempre le preguntan, ¿dónde debo mandar el diezmo? Y él siempre dice, donde están enseñando ustedes la Torá. Y aquí, más o menos, Rashi, eso es lo que piensa, que usted debe dar su ofrenda donde están enseñando usted Torá. Si no está enseñando usted Torá, mire, búsquese un sitio donde aprenda Torá y mande su ofrenda para allá. Y otra cosa que me llamó la atención, el pueblo. Cuando Moisés le pidió ofrenda, ellos de corazón la dieron que no tenían que estarse acordando, a pesar que él mejor dijo, no, paren, ya paren. Una diferencia hoy en día, digo yo, porque déjame yo callarme mejor, ahí lo dejo, pastor. Sí, pero eso es el Humash, no es Talmud. No, es Humash. Lo tengo en la mano, digo Talmud y es Humash. Es Humash. Sí. O sea, el agradecimiento es algo que... El agradecimiento es algo que uno, es la forma en que uno... ¿Cómo no ser agradecido a Dios? Todos respiramos. ¿Hay alguien aquí que no está respirando? ¿Verdad que no? Algo que Él nos levanta, Él nos acuesta, Él nos viste, Él nos da de todo. ¿Cómo no ser agradecido? Y sí, hay que agradecerle. Yo estoy muy agradecida con Rico. Y yo soy miembro de Tesoro del Templo y miembro de la página de él de Wisdom and Torah. Y él sabe que en lo que yo puedo ayudarle. Y hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque él no tan solo él, pero maestros como Rafi, como Pastor Suaste, Edgar, Lisa. Una servidora, lo que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro llamado. Pero sí, hacen falta recursos. Hay que comprar libros, hay que comprar y estudiar y estudiar. Ya le dije a Rico, me tiene que comprar una casa nueva porque no caben los libros, culpa de él. Como ustedes comparten todo. Y todo se comparte, o sea, nosotros aquí no es para todo porque es el mismo reino, o sea, yo no... nunca ha habido competencia, nunca. Y si a usted no le gusta como yo enseño, pues mira, está Rico, está Suarte, está Lisa, hay un color para todos los gustos. Yo no me voy a poner con cosas porque... Anyway. ¿Alguien tiene algún comentario aquí? Tatiana, perdona que te tuve tanto tiempo esperando. Disfrutando. Ok. ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias a Dios. Dime. Una preguntita
Cuando viene el rey, tengo eco. Sí, tienes que bajar Cuando baja la Jerusalén del cielo, Ajá. sería después del reinado milenario de Yeshua. Sí, sí, después del milenio. Oh, Entonces, gracias. recuerda que después del milenio vamos a entrar en la fase de eternidad, en que Hashem va a decidir quiénes van a vivir eternamente con Él y quién no. Entonces ahí viene el juicio final, ahí viene toda la finalidad de todo. Y luego bajará la nueva Jerusalén o Jerusalén renovada, como quieran decirle. Pero es después del milenio. Así lo entiendo yo. Yo también. Gracias. Ok, a tu orden. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. El estudiar el templo no es nada fácil, porque hay mucha información, mucho detalle. Pero es un mandamiento, en Ezequiel lo acabamos de leerlo, es un mandamiento que va paralelo con Éxodo 25:8. Porque el anhelo de Hashem es estar de nuevo con nosotros. Poder morar de una forma visible con su creación, pero mientras haya muerte en este planeta, mientras haya impureza, mientras haya pecado, Él no puede. Así que depende de nosotros que eso ocurra. Y una forma que podemos acelerar la situación es estudiando el templo, sabiendo qué hacer. Recuerden que Yeshua viene como rey. Hay un protocolo para cómo presentarse ante el rey. Eso no es hacer como uno quiera y eso no es así. ¿Okay? Y si se da lo que se espera que ocurra dentro de 2 meses, recuerden que lo primero que tiene que haber son las cenizas de la vaca roja. De las 5 vacas que nosotros vimos cuando fuimos a Israel en febrero del año pasado, si queda una, y hasta ahora esa es la única que está cualificada. Le faltan 2 meses para esa vaquita cumplir 3 años. A los 3 años es la edad en la cual se mata la vaca roja para la ceniza. Si eso ocurre dentro de 2 meses, mi gente, apriétense los cinturones, que Yeshua está a la vuelta de la esquina. Porque ustedes creen que hay la guerra que hay hoy día en Israel, que empezó el 7 de octubre. Porque esa gente sabe que queda una vaca que posiblemente la maten en 2 meses. Y ellos quieren evitar que eso ocurra. Pues decidieron meter a Israel en una guerra. Ellos se creen que eso va a detener la ceremonia de la vaca roja. Igualmente, como ellos creen que haber puesto un cementerio delante del muro este de la ciudad va a detener que el Mesías llegue hasta allá. Así que si eso ocurre dentro de 2 meses, que da la causalidad que es más o menos para la época de Pesaj, si esa única vaca que queda continúa siendo cualificada y sacan la ceniza, comienzan a purificar los sacerdotes, los levitas, entonces sí es verdad que las cosas se van a poner bien buenas. Sí. Dice, amada, el lugar es de Ajot Taboada. Amada, el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, pero cuando lo desarmaban. Cuando desarmaban, Aarón y sus hijos eran los que tenían que cubrir todos los muebles, y entonces entraban los coatitas a buscar los muebles cubiertos. O sea, Aarón tenía que cubrir el arca y todos los demás utensilios eran cubiertos por los hijos. Una vez todo estaba bien cubierto, entonces era que entraban los coatitas a buscar los muebles. ¿Alguna otra pregunta? Que mis hijos,
Si no hay nada más, recuerden que mañana Shaharit a las 8 de la mañana con el pastor Vargas y luego a la 1 tenemos nuestro minjá. Así que muchas gracias por su atención, gracias por aquellos que me felicitaron durante el día. Simplemente acabo de cumplir 67 años de joven. Así que le doy gracias al Padre por ese año que me ha extendido, que espero que sea para buen uso. Así que muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí con nosotros en esta noche. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.